Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Buena, agradable y perfecta. Esta semana el Señor me habló a través de esto, de este pasaje, en una reunión que tengo con otros pastores semanalmente. El Señor tocó fuertemente mi corazón y desde ese día empecé a meditar en esta palabra y en lo que significa remar. No sé si entendés que estás en un mundo donde lo que vos crees o donde lo que nosotros creemos está totalmente en contra a lo que el mundo está pregonando. Por eso que el apóstol Pablo hace cerca de 2000 años ya nos había advertido: no te amoldes. Leí en varias versiones de la Biblia y en algunas versiones dice no imiten, en otras dice no vivan, otros dicen no se conformen a este mundo, no vivan conforme a este mundo, no se amolden conforme a este mundo, no imiten a este mundo. Y cuando hablamos de remar contra corriente, no significa ser rebelde o ser el famoso el contra. Amén. Pues la gente del grupo remar contra la corriente es vivir en este momento conforme a la palabra de Dios. Amén. Y hoy cuesta vivir conforme a la palabra de Dios, mis queridos hermanos, ¿sí o no? Porque todo lo que está ocurriendo en el mundo es contra la palabra de Dios. Así ha sido y así seguirá siendo, lastimosamente. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender que la vida del cristiano es un remar contra la corriente todos los días. Nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo nos dijo que nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en el mundo. En San Juan 17 dice: el mundo les va a aborrecer porque son mis seguidores. Entonces, cuando hablamos de la palabra mundo, no hablamos del sistema terráqueo, no hablamos de geografía, hablamos de un sistema filosófico, pensamiento político que impera en el mundo. Y yo puedo o no puedo amoldarme a ese estilo del mundo. Entonces, como iglesia, y cuando hablamos de iglesia no hablo de celebración cristiana, no hablo de este templo. Como iglesia, vos, persona, yo, ¿verdad?, parte del cuerpo vivo de Jesucristo, tenemos que vivir permanentemente remando contra la corriente. Quiero usar este ejemplo. Si yo me lanzo aquí al río Paraná en una canoa y agarro los remos y voy remando, posiblemente van a ser centímetros lo que me voy a mover remando contra la corriente, porque la corriente del río Paraná es muy fuerte y nosotros lo tenemos aquí cerquita, 2-3 cuadras. Ahora, yo no puedo decir en esa canoa con los dos remos: me cansé, ahora voy a parar un ratito, porque si yo paro 2 segundos, ya voy a estar varios metros río abajo, siguiendo la corriente. No sé si entendés esta ilustración. El parar de remar contra la corriente no es solamente estancamiento, es ir a favor de la corriente. Entonces nosotros no tenemos posibilidades como iglesia, como hijos del Señor, decir: voy a descansar, voy a relajarme. Un día sin orar, un día sin comunión con el Señor, un día sin leer su palabra, puede ser trágico. Con eso no te digo convertirte en una seta, vivir en una isla, como decían recién. No, no te digo eso. Te estoy diciendo que necesitas vivir tu día a día, no solamente orando, no solamente leyendo la palabra, sino viviendo, como dijo el Señor Jesús, en los requisitos para ser sus discípulos. Él
es un líder, Él es nuestro Dios con altas exigencias. Dice: el que quiera ser mi seguidor o mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y a varios hermanos, en varios grupos estuve diciendo eso, de las 3 cosas que a mí más me cuesta: el seguirle cada día a Cristo. Pastor, ¿cómo va a decir que te cuesta seguirle? Porque es la realidad. ¿Verdad que cuesta ser cristiano 24/7? Te puedes negar a vos mismo, sí, perder una pelea, una discusión. Bueno, tenés razón, chao. Tomar tu cruz. Bueno, algunos viven, como dicen algunos religiosos: yo tengo mi cruz. Y la atribuyen a una enfermedad, o lo más exagerado, a su esposo o a su esposa. Ahí está mi cruz, dice. No estoy hablando de esa cruz. Estoy hablando de vivir en la cruz de Cristo. Y vivir en la cruz de Cristo es: yo muero cada día, como decía el apóstol Pablo. Vivir crucificado con Cristo para que Cristo viva en mí y yo ya no viva en mí. Eso es tomar la cruz. Pero el seguir a Cristo cuesta. El ser cristiano 24/7, mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, cuesta. O no sé si a mí nomás me cuesta. ¿A cuánto le cuesta todos los días ser cristiano? Claro que cuesta. Entonces, en esta mañana quiero hablarte de cosas que tenemos que hacer para romper ese molde que el mundo nos quiere imponer. Hasta ese molde religioso que a veces la iglesia, institución iglesia, nos quiere imponer. Que nos lleva a ¿qué cosa? A la religiosidad, al ritualismo. Porque a veces creemos que con ritualismo, con religiosidad, nosotros estamos bien. Pero lo que más cuesta es vivir como cristianos, vivir como verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo rompo mi molde o mi religiosidad para remar contra la corriente? En primer lugar, con quebrantamiento. Y hay un proceso, hermanos, y quiero explicarles antes de empezar a desarrollar el tema. Primero viene el quebrantamiento. Después del quebrantamiento, ¿qué viene? Viene el arrepentimiento. Y en tercer lugar, el vivir, hablar la verdad. Ya les voy a explicar de esto en un ratito. Entonces, en primer lugar, rompo mi molde, mi religiosidad, para poder remar contra la corriente con el quebrantamiento. El Salmo 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Él salvará a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Hermanos, sin quebrantamiento no hay renovación de mente. Romanos 12:2, el versículo que le leí al comienzo. Y sin renovación de mente no hay visión de vida. Entonces, la persona que se amoldó, y no le critico a nadie, acá hay personas que tienen ya su lugar marcado, su molde, tiene la silla, viene y se siente siempre en ese lugar. Pero así también hay un molde espiritual. Hasta nuestras oraciones son ritualistas, litúrgicas, religiosas. Tenemos un molde para orar. No hay espontaneidad, no hay vida, no hay renovación. ¿Y por qué? Porque no hay quebrantamiento de espíritu. Y eso debe preocuparnos, porque a veces, ¿verdad?, pecamos, erramos, herimos, ofendemos, y al comienzo como que nos inquieta un poco. Pero cuando esto deje de quebrantarte y venga lo que el mundo dice, remordimiento de conciencia. No, tengo un remordimiento. No, ¿qué remordimiento de conciencia? Tiene que haber un quebranto porque fallamos, porque erramos el blanco. Entonces, ¿qué ocurre? El corazón quebrantado y arrepentido es el corazón que agrada a Dios. Es el corazón que Dios no desprecia. Dice en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor, dice el salmista, el Salmo de David, en su arrepentimiento de su pecado con Betsabé.
Entonces David le dice al Señor: vos no despreciás ese corazón. El corazón quebrantado, ¿verdad?, nos lleva a los pies de Cristo. Nos hace ver nuestros errores. Y hermanos, me toca compartir con diferentes tipos de personas: pastores, líderes, personas creyentes en Cristo y personas inconversas, no creyentes. Y me impresiona, o me impresiono a veces de mí mismo, que a veces dejamos pasar ciertos quebrantos en nuestro corazón. Y todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene? Cuando de repente la mentira se vuelve parte de nuestra vida cotidiana y ya no nos quebranta, eso es peligroso. Rompo mi molde, rompo mi religiosidad con el quebranto de corazón, con la convicción que el Espíritu Santo trae, según dice en San Juan 16:8, de que no estoy en lo correcto. Y el Espíritu Santo viene y me habla y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y buscamos eso del Señor, ir a sus pies, porque estamos quebrantados. No dejes que el maligno acaricie tu conciencia con palabras mentirosas y te diga: tranquilo nomás. Otros hacen, ¿qué tiene? La próxima cambia. Otros que están más metidos en el barro del pecado, dice: una mancha más al tigre, ¿qué le hace? Cuando se dan cuenta, ya no pueden salir de esa situación. Entonces, luego del quebranto viene el arrepentimiento. Jeremías, y esta palabra es poderosa, gente. Jeremías, ya les digo, 22, 11 al 13. Hay dos palabras en Jeremías muy poderosas. No, es 2, perdón. Jeremías 2, 11 al 13. Se me quedó el dedito ahí en el 2. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Cuidado. Podemos hacernos expertos, cristianos profesionales. Yo tengo 104 años de convertido. Cuando vino Anacondia allá en el año 1000 no sé cuánto, en el ex aeropuerto, en la cancha del 3 de febrero, yo me convertí, bla, bla, bla. Y algunos te sacan su currículum así. Cristianos legalistas, cristianos religiosos, cristianos profesionales, cristianos activistas. Porque yo sirvo aquí, allá. Y eso nos lleva a perder la esencia, el aroma a Cristo que dice la palabra. Y empezamos a tener este problema. En vez de ir al Señor, que es la fuente de agua viva, nos vamos a cavar nuestras propias cisternas, nuestros propios pozos, que aquí dice la palabra, que jamás podrán retener el agua. Acá hay una metáfora, acá hay una figura literaria muy importante. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que decidir, hermanos. O yo bebo de la fuente de agua viva, permanente de Dios, que me renueva, que me restaura,
o yo me conformo con mi cisterna, con mi pocito, con mi aljibe. Y el agua estancada se pudre, gente. El agua estancada tiene olor, ¿sí o no? Pero la naciente, el manantial, la fuente de agua viva que dice acá, tiene agua limpia que se puede beber cuando se quiere. ¿Y esto de qué me habla? Esto me habla cuando yo tengo mi propio sistema litúrgico, cuando yo tengo mi propio sistema de valores. Yo conozco a Dios a mi estilo, yo me relaciono con Dios según mi forma muy particular de hablar. No, historia, hermano. Cuando yo me baso en métodos, en estrategias propias, y aun cuando quiero llevar la obra de Dios, yo como pastor con mis propias manos, mi propio esfuerzo, estoy renunciando a esa fuente de agua viva que es el Señor. Y mi pozo, mi cisterna, mi vasija está rota, no puede retener el agua de la fuente. ¿Por qué? Porque me valgo de estas manos, de esta cabeza, supuestamente que sabe más que Dios. Y eso es religiosidad, gente. Eso es querer ganarnos el cielo con mis obras. Amor no merecido. Eso es lo que recibimos de parte de Dios. Porque ¿quiénes éramos nosotros antes de Cristo? ¿Cómo vivíamos antes de Cristo? Un desastre. ¿Por qué Dios se fijó en mí? ¿Por qué se fijó en vos? Porque con amor eterno nos amó. Por eso es, hermano, que nunca mis argumentos, mis razonamientos, mis estrategias van a poder sustituir a esa fuente de agua viva que es Dios. Es tiempo, hermanos, de que segunda de Crónicas 7:14, que dice: si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se arrepiente y postrado me adora y me pide perdón por sus pecados, yo oiré desde los cielos sus oraciones y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora mis ojos y mis oídos estarán puestos. Sabemos de memoria este versículo, pero ¿cuántos lo llevamos a la práctica? ¿Cuántos nos postramos y le pedimos perdón y nos arrepentimos genuinamente? Pecamos, pedimos perdón y seguimos pecando. Pecamos, pedimos perdón, seguimos pecando. No seamos más cristianos teóricos. El quebrantamiento viene del Espíritu Santo. El arrepentimiento viene del Espíritu Santo. No son lindos enunciados para tener un cartelito en la iglesia, en tu oficina, en tu casa. Si mi pueblo sobre el cual... Linda frase. Hoy, hermanos, que estamos padeciendo esta pandemia, hoy donde muchos de nuestros hermanos están enfermos, se han infectado con el COVID, hoy donde muchos seres queridos, amigos cercanos han perdido la vida, ahí todo el mundo, si el pueblo sobre el cual el Señor va a sanar. Esta semana se fue uno de los hombres que tal vez más hizo, digo en el buen sentido de la palabra, pero un hombre que luchó mucho por los matrimonios. Él no quería que se le diga pastor, pero era pastor de pastores. Y le honro, se llama Luis Benítez. Fueron los primeros que trajeron MIM, Ministerio Internacional de Matrimonios, o Matrimonio para toda la vida, con la Fundación Carácter, o con la Fundación Principios de Vida. Y esta semana de repente veo en el Facebook que pedían oración y apoyo económico porque estaba mal. Le llamé al pastor Castillo, que es su ahijado de boda, y le dije: pastor, ¿cierto que Luis está enfermo? Y me dijo: sí, le están trayendo del Chaco en avión, porque vivía en Filadelfia, 15 días en Filadelfia, 15 días en Asunción. Estaba trabajando allá en el ministerio. Y me dijo: le están trayendo en avión, está muy mal. Al rato me envía una foto del saturómetro
y decía apenas 88 o 86. Y al rato me envía otro mensaje y me dice, aterrizó el avión en Asunción y no tuvo tiempo de llegar al hospital, falleció en el camino. Y nosotros, con lindas frases, con lindos versículos, queremos de repente aplacar nuestra conciencia. No sé si me entienden. Hermanos, no es tiempo sencillamente de repetir como lorito un versículo bíblico, sino ponerlo en práctica. Y lo más fuerte que yo encontré en la Biblia sobre el arrepentimiento está en Apocalipsis, capítulo 2. El mensaje a las 7 iglesias. A una sola el Señor le halaga. Y si está tomando nota, en Apocalipsis 2:5 dice: mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí, haz la obra que hacías al principio, y si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Arrepiéntete. Versículo 16: arrepiéntete de tu pecado, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículos 21 y 22 dice: le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad, por tanto la arrojé en cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepienten y abandonen la maldad de ella. Capítulo 3, versículo 3 dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como hace un ladrón en la noche. Versículo 19 dice así: yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Cuando hablamos de las 7 iglesias, estamos hablando de todas las iglesias que hoy están representadas en la tierra. Y lo que el Señor pide es arrepentimiento para sanar nuestra tierra, para perdonar nuestros pecados, para no quitar la luz, el candelabro de medio nuestro, para no avergonzarnos, para todo lo que dice acá. Y ese llamado, amados hermanos, no es sencillamente para el pastor o para una iglesia determinada, es para todos nosotros. No fue para esa iglesia solamente de aquel tiempo. Ese llamado es actualísimo. Arrepentimiento, quebrantamiento para empezar a remar contra la corriente. Y por último, hablando verdad. Efesios 4:25 en la primera parte dice: hablando verdad unos con otros. La verdad nos hace libres, como cantábamos recién. Y esa verdad para nosotros no es un credo. Esa verdad no es un enunciado filosófico. No son montones de palabras o un dicho humano. Esa verdad con mayúscula es una persona, y esa persona es Jesucristo. Hablemos como Cristo habla. Hablemos su palabra. Hablemos verdad uno con otro. Dejemos de lado el autoengaño, la hipocresía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y por la espalda escuchaba una música, una adoración ayer cuando iba hacia el centro. Dice: personas que te abrazan, pero en la mano tienen un cuchillo que te clavan en la espalda. Hermanos, vivir en el autoengaño, ¿saben qué es? Vivir mirando el defecto de otro o de otra sin mirar tu propia vida. Vivir la verdad. ¿Cuántos matrimonios no se hubiesen destruido si hablábamos solamente la verdad y no nos autoengañábamos buscando solamente el defecto de la otra persona?
Porque tenemos una manera de pensar, tenemos una naturaleza pecaminosa, amados hermanos. Y disculpen que sea tan directo, pero Dios me está mandando a hablarles de esta manera. Si yo solamente voy a mirar la parte negativa de mi esposa, si yo solamente la voy a criticar, o si ella va a mirar solamente, en 2 semanas le voy a odiar y ella me va a odiar. A veces nosotros no nos damos cuenta y venimos, y te fijaste fulanito, y está raro, ¿verdad? No sé qué le pasa. Y empezamos a criticar, murmurar, autoengañarnos que nosotros somos mejores que ellos, y terminamos destruyendo amistades, hermandad, todo. Hablar verdad significa tomar la decisión de hablar como Cristo. Hablando entre vosotros, dice la palabra de Dios, con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Lógicamente no voy a ir a mi esposa y decirle: oh, mi amada, yo te amo. No voy a andar así todo el día. Pero me he propuesto en esta semana, ni ella sabe, le estoy contando a ustedes, no le cuenten a ella. Me he propuesto en esta semana empezar solamente a exaltar sus virtudes y tratar de callarme aquello que de repente me enoja o me molesta. Gracias, Eva. Dios bendiga tu vida. Pero extendamos eso hacia nuestros hijos. Extendamos eso hacia nuestros padres. Ustedes que tienen todavía padres en la tierra. Extendamos eso hacia nuestros amigos. Qué diferente va a ser nuestra vida si vivimos remando contra la corriente, hablando mal. Porque hoy el mundo habla mal. ¿Sí o no? Basta tan solo ver la tapa de los diarios, escuchar los noticieros, ver las noticias de la tele, y todo es negativo, todo es malo, y esa es la corriente del mundo. Y Dios te está llamando a remar contra la corriente. Dios te está llamando a usar su lenguaje. Quebrantamiento, arrepentimiento y verdad. Quebrantamiento, arrepentimiento y verdad. La verdad nos hace libres. ¿Cuántos de ustedes mintieron alguna vez? No levante su mano. Aleluya. Algunos se extendieron, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando mentimos, gente? No ata esa mentira. ¿Y si se entera? ¿Y si me pillan? ¿Y si me descubren? Y cuando decís la mentira estás así. ¿Sí o no? Y qué feliz te sentís cuando sos libre, cuando hablas la verdad. ¿Sí o no? Qué gusto tener esa libertad de que no te van a pillar acá. Porque, por ejemplo, el hombre infiel. Yo sé que aquí no hay ni los que están viendo por la tele. Le miente a su esposa para salir con su amante. Le miente a su amante para estar con su esposa. Y por ahí tiene una tercera amante o una tercera mujer, le miente también a esa. Y de repente ya no sabe que si la mentira que le dijo a su esposa es la que le dijo a su amante, o la mentira que le dijo al amante 2 es la que le dijo a su amante 1, y vive en un sarambí. Por eso que la palabra de Dios dice: fornicación, mosto y vino hacen perder el juicio. Y de repente una persona, sea hombre o sea mujer, que cae en este tipo de pecados, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le pasó a fulano? Dice la gente. Y está robaiteico, anda totalmente loco. No, perdió el juicio. Porque vivió en la mentira, porque vive en la mentira. Y la Biblia dice: hablad verdad entre vosotros. Hablen la verdad. No nos concentremos más en las características negativas de otros. Busquemos resaltar lo bueno, lo justo, lo amable de los que nos rodean. Rompamos el molde de este mundo, que este mundo nos quiere imponer, de criticar. El paraguayo tiene una forma muy peculiar de hablar y decir eso. De Jacobi y Mina fulano. Traduzco.
vamos a pelarle a alguien, vamos a tijerearle a alguien. Copí significa corpir el pasto. ¿Dónde está por ahí algunos? Ya no me acuerdo cuál es la diferencia entre corpir y carpir. Hay una diferencia. Pero en nuestro hablar diario, ¿verdad? Nos sentamos a tomar tereré, mate, algunos cerveza, y empiezan a hablar mal de otro como un deporte nacional. ¿Verdad que sí? O copígina otro, como penó. Quitemos eso de nuestra manera de hablar. No usemos las malas noticias. Y yo ahí me confesé y levanté mis manos, me arrepentí, me quebranté. Porque, ¿sabes que de repente le damos tanta manija a este tema del COVID? Y hablamos de COVID, y se murió fulano, se murió sultano, está enfermo, falta remedio. No, oremos nomás. Oremos nomás. O oremos y qué, mejor dicho. ¿Saben que esta semana me indignó? ¿Verdad? De personas, en la actitud de personas que supuestamente son autoridades, influencias, lo que sea. Murió un diputado, un político de la zona. Y salió otra política y se alegró de su muerte. ¿Hasta dónde está nuestra conciencia cauterizada? ¿Hasta dónde nuestro corazón se volvió insensible? Con todo el respeto que me merece y a lo mejor las críticas que puedo tener, pero tengo la obligación de orar por la familia presidencial. Pasó una desgracia, hasta hoy no se le encuentra a sus familiares. Y no faltó algún personaje que se alegre y dijo, cuando ese 12,000 se están muriendo ya. ¿Qué es lo que piensa esa gente? Esa es la corriente del mundo contra la que tenemos que luchar, gente. Ese es el lenguaje que tenemos que desterrar de nuestra boca, de nuestra vida, de nuestra familia. Esas actitudes, esos lenguajes, fuera en el nombre de Jesús. Busquemos las características positivas, busquemos lo bueno que tienen las otras personas. Rememos contra la corriente. Nosotros vivimos, hermanos, en una contracultura cristiana. Pertenecemos a la cultura donde tenemos que morir para vivir, perder para ganar, dar para tener, amar en vez de odiar, dar la otra mejilla al que nos golpea en una. Esa es nuestra cultura, esa es la cultura cristiana, eso es lo que Cristo vino a enseñarnos. Y si no querés caerle argel o malo a la gente, entonces seguí la corriente del mundo, lanzate en el Paraná y llegá a Buenos Aires también si querés con tu canoa. Pero ¿saben qué? Si vas a ser un cristiano verdadero, si vas a ser un hijo de Dios, remá contra la corriente. Hoy más que nunca debemos remar, pues la corriente de este mundo está totalmente en contra de lo que nosotros creemos, predicamos o enseñamos. Este es el tiempo que Isaías ya profetizaba en el capítulo 5, versículo 20, donde van a llamar bueno a las cosas malas y malas a las cosas buenas. Estamos viviendo ese tiempo en el nombre de los derechos humanos. Diferentes grupos que están totalmente en contra de lo que la palabra dice, se autoproclaman como los perseguidos, los, ¿cómo que se llama? Discriminados. No es cierto. El buen cristiano ama al que no merece ser amado y todo. Pero no podemos seguir la corriente de este mundo que quiere destruir la mentalidad de nuestros niños y adolescentes. Amados hermanos, termino con esto. Es tiempo de usar nuestras armas espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, desde el 3, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos
los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes llegan a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Nuestras armas no son las de este mundo, no son el razonamiento humano, no son las filosofías humanas. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, altiveces y argumentos que se levantan en contra de su conocimiento. Y este es ese tiempo. Refugiate en Cristo. Subite al bote de Cristo. Un remo es fe y otro remo es acción. Y un remo es fe y otro remo es acción. Y un remo fe y otra acción. Y así vamos remando contra la corriente. Vos solo no podés contra el mundo. Yo solo no puedo contra el mundo. Pero cuando estoy en Cristo, uso esas armas poderosas y el maligno no me puede tocar. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gracias, Señor, te doy, porque tú dijiste, están en el mundo pero no son del mundo. El mundo no te conoció a ti ni a mí, le dijiste al Padre. Celebración, celebración por ti. Celebración, celebración por ti.